¿Cuáles son las fases de una pandemia? ¿Qué quiere decir supresión? ¿Termina esto el 27? Le trasladamos las preguntas a la doctora Fernanda. Doctora, buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Como ciudadanos es muy importante no confundirnos y tener ciertas cosas claras. La primera es que el virus no desaparece el 27 de abril, ni el 15 de mayo, ni el 5 de junio. El virus seguirá entre nosotros. Ese llegó para quedarse, así como lo hizo, por ejemplo, hace 10 años el H1N1. Lo que hemos hecho con nuestro comportamiento y todas las medidas en estos días, y lo que vamos a seguir haciendo, es cambiar la velocidad a la que se transmite, que no sea tan rápido, lo hemos dicho, que no le dé a muchos al mismo tiempo para no colapsar el sistema. Les recuerdo que el decreto de emergencia, el 417, para tomar todas las decisiones, se realizó teniendo en cuenta algo que se llama el número reproductivo. No le presten atención a eso, esto es básicamente para explicarles que ese número, que es 2,68, quiere decir que una persona puede contagiar a 2 o 3 y así sucesivamente, y ese sería el curso natural de la enfermedad si no hiciéramos nada, si no trabajáramos unidos, y eso representa el pico que desborda la capacidad hospitalaria. Se han tomado unas medidas para cambiar ese curso, ya lo dijeron las autoridades. Vámonos acercando a ese número 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ya una persona infectada no contagia a 2 o 3, sino a 1. Y eso, por supuesto, va a impactar en la curva. Otro aspecto importante que todos debemos tener muy claro, es que las pandemias tienen varias fases. Las pandemias primero se confirman, tienen una fase de propagación, hay un fin de una primera ola, puede venir una segunda o posteriores olas pandémicas hasta que llega un fin de la pandemia y una pospandemia. Esto no ocurre en días, esto ocurre en el paso de muchos meses, hasta que se tiene un buen porcentaje de la población inmunizada o con defensas contra el virus, ya sea de forma natural o con una vacuna. Estas fases, ¿qué es lo que permiten? En especial la de propagación, definir unos planes o acciones para controlar esa transmisión, esa propagación del virus. Y ya las hemos venido escuchando durante todos estos días. La prevención, la preparación, la contención para aislar a los infectados, a los contactos, la mitigación, medidas más duras, porque el virus ya está en la comunidad y hay que proteger al sistema de salud. Entonces la distancia física, la cancelación de los eventos y la supresión, que es la estrategia más extrema, la cuarentena, para reducir la velocidad de la curva. Todas estas medidas son variables y se combinan dependiendo de su impacto en el comportamiento, en la transmisión y la propagación del virus. Y de eso vamos a hablar con el doctor Luis Jorge Hernández. Él es doctor en salud pública, docente de la Universidad de los Andes. Doctor Luis Jorge, muy buenas tardes. Y lo primero que debe quedar claro es por qué los resultados que vemos hoy son de las intervenciones de hace 2 semanas. Es decir, no sabemos el impacto de lo que estamos haciendo hoy y esto va a seguir siendo así. Fernanda, efectivamente, sí. Doctor Luis Jorge, le repito la pregunta. No, lo que estamos viendo hoy es el resultado de medidas tomadas al menos hace 2 o 3 semanas. No estamos viendo el impacto de lo de hoy. ¿Por qué va a seguir siendo así? ¿Cuáles son las razones detrás de esto? Sí, nunca vamos a tener el número exacto ni vamos a estar actualizados al día. Siempre vamos a estar con un rezago o demora de 2 o 3 semanas. Recordemos que los casos que salen confirmados hoy pueden que hayan iniciado síntomas hace 1 o 2 semanas o más. El periodo de incubación del virus puede ir de 6, 7 hasta 14, 15 días. Entonces, la imagen que tenemos hoy es lo que pasó hace 2 o 3 semanas. La vigilancia siempre es de tendencia, no vamos a tener el número real. Por eso es importante tener una vigilancia más preventiva y más activa, no solo de resultados, no solo de daño. En este momento la información obviamente tiene ese rezago de 2 o 3 semanas por el periodo de incubación. Son pacientes que iniciaron síntomas hace 2 o 3 semanas. Aquí hay razones biológicas y también administrativas. Doctor Hernández, al reducir la velocidad de la curva y empezar a aplanarla, como han dicho las autoridades de salud, no quiere decir que ya se va a quedar ahí plana y que todos podemos volver a la vida normal. No vamos a volver todavía a la vida normal. Los datos sí muestran que se ha disminuido la velocidad de transmisión. Muy seguramente ya no estamos en un coeficiente de transmisión de 2.5, 2.2,
el ministro dice que según las simulaciones podemos estar por debajo de 1, eso es bueno. ¿Cómo se sabe eso? Porque los casos que hay de mortalidades es menor, afortunadamente, al esperado. Sin embargo, es importante hacer la observación que la epidemia se comporta regionalmente, por municipio, por departamento, no se puede dar un consolidado. Es muy diferente el comportamiento a Bogotá que la costa pacífica, la costa atlántica o San Andrés. Hay que dar respuesta diferencial porque la capacidad institucional y de los servicios de salud es diferente y el número de pruebas es diferente. Seguimos teniendo bajo número de pruebas en Colombia. Doctor Hernández, definitivamente esa curva puede cambiar y ser distinta en cada momento porque esto, lo hemos dicho, es un proceso dinámico en el que no podemos soltar las medidas. Yo quiero que insistamos en esto, por favor. No se pueden soltar las medidas, hay que seguir muy seguramente en cuarentena, en confinamiento, en aislamiento. Hasta ahora esto está comenzando, como dice María Fernanda, es decir, a cualquier relajamiento puede aumentar la contagiosidad. ¿Por qué tenemos menos mortalidades de las esperadas? Porque la velocidad de transmisión se ha disminuido. En realidad no estamos todavía aplanando la curva porque estamos en un punto ascendente todavía. Entonces es necesario las 4 medidas que son higiene de manos, higiene respiratoria, higiene de superficies y cordón o aislamiento sanitario. Seguramente hay que mantenerlo hasta finales de abril, seguramente hay que prolongarlo. Por ningún motivo se puede bajar esa medida porque ya está produciendo resultados. Si relajamos la medida, comienza a aumentar la mortalidad. Usted ha dicho algo fundamental, aún no se ha aplanado la curva, lo que estamos haciendo es reducir la velocidad de esta curva y usted mencionaba algo muy importante, para mantener ese control es fundamental la vigilancia, tener la capacidad de hacer las pruebas, de rastrear los casos y de sus contactos. ¿Por qué es tan importante, doctor Hernández? Porque esta epidemia se transmite muy rápido, se transmite por gotas, por contacto, y se transmite mucho en grupos de personas que se llaman clúster, se transmite muy rápido por personas. Entonces es necesario mantener las medidas de aislamiento, las medidas de distancia social, porque es un virus que tiene muy eficacia en su transmisión. Entonces no se puede bajar la guardia en ningún momento. Recordemos que lo que está pasando es que la naturaleza nos está haciendo una vacuna a la brava con el virus. Mientras no haya vacuna artificial, todos vamos a cerrar con una vacunación de la naturaleza por el coronavirus. O ya nos dio o nos está dando, nos va a dar. Todos debemos portarnos como si tuviéramos el coronavirus. Podemos ser asintomáticos, sintomáticos leves o tener síntomas. En esa toma de decisiones, doctor Hernández, además de las pruebas, hay otro factor determinante que es la capacidad y la ocupación hospitalaria, las razones. Sí, la ocupación hospitalaria, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos un límite de unidades de cuidado intensivo. Hay casos leves, moderados, graves. Muchos de los graves necesitan cuidado intensivo. Entonces, ese es un recurso límite. En este momento, las cifras que damos de Bogotá está alrededor del 25-30% el porcentaje ocupacional. El indicador se llama porcentaje ocupacional de camas UCI. Si este porcentaje ocupacional llega a ser del 70%, nos está diciendo que en 5 o 8 días puede estar saturados los servicios de salud. Entonces, no se puede abrir cuarentena, no se puede hacer cuarentena flexibilizada o abierta si no tenemos suficientes camas de cuidado intensivo, si suficiente respuesta. Todavía no es suficiente. Entonces, si no llega 5% de la población se va a afectar, imaginen que eso es una gran cantidad de población. Ninguna camas de cuidado intensivo alcanzarían. Entonces, lo que se está haciendo de disminuir la transmisión es clave. Vamos en el 25-30%, esperemos que no se saturen los servicios de salud. Si se saturan, aumenta mortalidad. No puede flexibilizarse la cuarentena si no tenemos suficientes unidades de cuidado intensivo. Si vamos en 70, hay que cerrar de nuevo. Nos queda muy claro, doctor Luis Jorge Hernández. Muchísimas gracias por esta entrevista. Recuerden, las curvas, el comportamiento del virus y las estrategias son cambiantes a lo largo del tiempo, así que flexibilidad, adaptación, confianza y solidaridad.